10:20 de la noche del 27 de diciembre de 2011. Un hombre llama al 911 histérico. Acaba de llegar a casa después de haber pasado la tarde con sus amigos como hacía cada martes. Tras dejar su chaqueta en la entrada y dirigirse hacia el salón, la escena con la que jamás se hubiera esperado topar. Tirada en el suelo, Betsy, su mujer, cubierta por un gran charco de sangre, con cortes en las muñecas y un cuchillo en el cuello. Histérico, llama al 911 para reportar que su mujer se ha quitado la vida. Vamos a viajar hoy hasta la ciudad de Troy, en Missouri, en el condado de Lincoln, en Estados Unidos, donde vamos a conocer una historia increíble, llena de mentiras, de traiciones, de acusaciones, de intereses. Os invito a que os quedéis hasta el final para conocer realmente qué ocurrió en el caso de Betsy y Ras Faria. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. ¿Comenzamos? Cuando los paramédicos y los bomberos llegaron a la escena, lo único que pudieron hacer es certificar la muerte de Betsy. Su cuerpo estaba rígido, frío, tenía sangre seca en el pelo y en sus alrededores. Efectivamente tenía cortes en las muñecas, pero además una herida en el cráneo, otra en el ojo izquierdo y una cuchillada mortal en la garganta. El cuchillo de cocina seguía clavado. En total tenía más de 55 cortes y para los investigadores estaba clarísimo. Betsy no se había quitado la vida, se la habían quitado. Determinaron que el cuerpo de Betsy había entrado en rigor mortis, por lo que llevaba al menos 2 horas muerta antes de que Ras llamara al 911, estableciendo la hora de su muerte en torno a las 7:30 de la tarde. Para los agentes, desde el minuto 1, el caso estaba muy claro. Típico escenario de un crimen pasional. Una esposa agredida en su propia casa, múltiples cuchilladas, mientras el marido está fuera con los amigos. Tenían muy claro que todo apuntaba a Ras. Su actitud tampoco ayudaba a que le vieran con otros ojos. Para ellos se mostraba emocional, pero apenas lloraba. También observaron que su estado de ánimo cambiaba. A veces parecía tranquilo y otras se derrumbaba completamente llorando con desesperación. Digamos que pasaba de un extremo a otro con mucha facilidad. Les mosqueaba que Ras no hubiera aplazado el cuerpo de Betsy cuando la encontró, si además sugería que se había quitado la vida. Dentro de la vivienda encontraron las zapatillas de andar por casa de Ras, escondidas dentro de un armario con sangre sobre ellas, y fijaos que os digo sobre y no bajo, y Ras fue llevado a comisaría para ser interrogado. Durante 10 horas le estuvieron preguntando de todo, una y otra vez, para ver si caía en alguna contradicción, y Ras siempre les contaba lo mismo, que había trabajado en casa ese día, como cada día, porque Ras era informático y teletrabajaba. Ese día había cancelado una comida con su madre y sobre las 5 se marchó a su cita semanal de juegos con sus amigos de siempre, que solía ser en torno a las 6 y hasta las 9 de la noche. Vieron Conan el Bárbaro mientras llegaba el resto de colegas y después lo de siempre. En algunos sitios dicen que sí jugaron, en otros que no llegaron a jugar, pero bueno, que sí que vieron la película. Estuvieron tomando algo, hablando, fumando algo de verde, de risas, típica tarde de amigos. De su mujer, lo que sabía es que la noche anterior la había pasado con su madre, porque ese martes tenía sesión de quimioterapia ya que tenía un cáncer terminal, y era una amiga de su madre la que la iba a acercar al tratamiento. Habían quedado en que él la recogería para llevarla a casa, pero después de su sesión de quimio, antes de las 7 de la tarde, le había escrito Betsy a Ras para decirle que una amiga finalmente la iba a llevar hasta su casa después de la quimio y que él no se preocupara, que no tenía que ir a por ella. Ras, en torno a las 9 de la noche, como siempre, se marchó, saliendo a la vez con un par de colegas de la casa de uno y cada uno dirigiéndose a su propio vehículo. De camino a casa paró un par de veces, en 2 gasolineras distintas, una para comprar tabaco y otra para coger algo de beber. Había comprado algo de comida rápida también en un Arby's, un restaurante de comida rápida, y cuando llegó a su casa se encontró a su mujer tirada en el suelo sin vida. Negó una y otra vez haber estado en casa antes de la hora en la que encontró a Betsy tirada en el suelo y negó, por supuesto, haberle quitado la vida. El 28 de diciembre, un día después del crimen de Betsy, los agentes interrogaron a Pam, la mujer que había llevado a Betsy a casa aquella tarde. Ella había sido la última en haberla visto con vida.
También hablaron con Janet, la madre de Betsy, y con Bobby, que había sido la niñera de Betsy cuando era una niña y ahora eran muy amigas, y era quien la iba a llevar a su sesión de quimioterapia. Pam les explicó que había llevado a Betsy a su cita de quimio, que la había acompañado, que después la dejó en su casa alrededor de las 7, que luego ella se marchó a su propia casa, vio la televisión con su marido, se duchó y se acostó a dormir. Pero algo de esto no era cierto. Janet, la madre de Betsy, les aseguró que su hija había ido a la sesión de quimio con su amiga Bobby, y no con Pam. Les contó que Pam sí se había ofrecido a llevar a Betsy a quimio, pero que Betsy le dijo que no quería que la llevara, que no hacía falta, que iba a ir con Bobby, que quería pasar un rato a solas con su amiga y que no hacía falta que ella fuera hasta allí, ni que la llevara, ni nada. Pam le dio igual lo que le había dicho Betsy. Igualmente se presentó en el apartamento de su madre, es decir, de Janet, y al enterarse de que ya se había ido con Bobby a la quimio, no se fue a su casa, se fue directamente al hospital donde había tenido la sesión de quimioterapia. A Betsy esto le resultó un poco incómodo. Le había dicho que no necesitaba que fuera, que quería pasar tiempo con Bobby, pero a Pam esto se la sudó 3 pueblos y se presentó en el hospital sin haber sido invitada. Betsy estaba entre confundida y un poco incómoda, pero Pam insistió en quedarse. Y más tarde volvería a insistir, diciéndole que quería ser ella la que llevara a Betsy de vuelta a su casa. Y aunque Ras estaba a tan solo 5 minutos de distancia, en su noche de juegos con sus amigos, podía haber ido perfectamente a recogerla, pero Pam no quiso aceptar un no, le dijo a Betsy que la iba a llevar sí o sí, y eso es lo que pasó. A mediodía, Ras le había mandado un mensaje a Betsy diciendo «voy a recogerte más tarde», y ella respondió «perfecto, gracias cariño». La idea era que Bobby iba a llevarla a quimio y Ras la iba a recoger después. Pero como Pam se empeñó en que la quería llevar a la quimio, llevar a su casa, pues al final fue a quimio con Bobby y después fue Pam la que la llevó a su casa. Después de la cita de quimioterapia, Betsy escribió a su marido y le dijo «Pam Hub quiere llevarme a casa para meterme en la cama». Él le dijo «¿ella te lleva?» Y ella le contestó «sí, me lo ofreció y acepté. No dormí mucho, mamá roncaba». Y esto es porque Betsy había pasado la noche en casa de su madre y bueno, pues el tema de los ronquidos se le hacía incómodo y decidió volver a su casa después de la quimio. Sin embargo, cuando la policía interrogó a Pam, su versión fue diferente. Dijo que ella no se había ofrecido a Betsy, sino que Betsy era quien le había pedido el favor. Aquí ya empezamos a entrar en contradicciones. Según su propia declaración, tanto Bobby como ella fueron a acompañarla a la quimio y después de su sesión regresaron al apartamento de la madre de Betsy donde jugaron un rato a un juego de mesa. Pam parece que hubo un momento que se fue, pero más tarde volvió a aparecer para recoger a Betsy y llevarla a su casa. Sé que es un poco lioso, pero digamos que Pam era la que estaba liando un poco todo. Según la madre de Betsy, las cosas no eran como estaba contando Pam. Después de dejar a Betsy en su casa, Pam afirmó que se sintió bastante incómoda porque las puertas estaban sin cerrar y las luces apagadas. Al principio dijo que pensó que Ras ya estaba en casa porque vio un coche plateado en la puerta. Luego después dijo que no era un coche plateado, que era un SUV azul Ford Explorer, que era el que tenía Ras. Dijo que temía por Betsy porque ella le había contado que Ras era muy controlador, que se enfadaba con facilidad y que tenía muy mal genio. Incluso sugirió que Betsy quería mudarse de nuevo a Lake St. Louis, que era donde vivía antes, y que esa noche iba a hablar con Ras sobre ello, lo cual, según Pam, podía enfurecerlo. Primero Pam aseguró que no entró en la casa, que la dejó en la puerta. Luego dijo que sí entró, pero que solo encendió la luz del pasillo. Luego volvió a cambiar su versión y dijo que sí, que entró, que Betsy le invitó a entrar, que quería enseñarle un regalo que Ras le había hecho por Navidad. No sé si era tan malo y le quería dejar, no sé para qué le iba a hacer entrar para enseñarle un regalo de Ras, que era un joyero, y que estaba en el dormitorio. O sea que de dejarla en la puerta a pasar al pasillo, luego aseguró que había estado en la habitación. La mujer va cambiando las versiones según le va viniendo. Después de enseñarle el regalo, de entrar en la habitación y ver el regalo, le dijo que Betsy se tumbó en el sofá, que ella misma la tapó con una manta y que se marchó dejándola muy tranquila. Primero estaba intranquila, luego estaba tranquila. Después, ya os digo que volvió a cambiar esa versión, dijo que no fue ella la que se fue después de taparla con la manta, sino que había sido la propia Betsy la que la había acompañado a la puerta. Vamos, para una tontería de 5 minutos, esta mujer tiene 20 versiones. Pam les aseguró que cuando llegó a su casa llamó a Betsy para decirle que había llegado bien, luego dijo que no la llamó cuando estaba en su casa, que la llamó de camino a su casa para decirle que se había perdido, lo cual era absurdo
porque Pam había hecho el camino a casa de Betsy varias veces. Asegura que nadie le cogió el teléfono. Pam llamó a su hijo para decirle que iba de camino a su casa, que estaba llamando a su amiga y que no le cogía el teléfono y que pensaba que tal vez se había enfadado por haberla dejado sola en casa en una situación tan rara, ¿no? Previa a una conversación con su marido al que quería dejar, con una enfermedad terminal, ella pensó que se había enfadado. Después llamó a la madre de Betsy para decirle que estaba preocupada, que estaba llamando a su amiga y que no le cogía el teléfono. Janet también intentó hablar con Betsy, una de sus hijas también, y nadie consiguió dar con ella. Al día siguiente, la policía entrevistó a Mark, el marido de Pam. Querían confirmar la coartada de esta mujer, que ya os digo, iba cambiando los relatos como le iba viniendo, pero el problema fue que durante el interrogatorio a este señor, Pam estuvo presente. Entonces, cada vez que le hacían una pregunta a Mark, ella contestaba por él. Directamente no le dejaba hablar. Entonces iba pues moldeando su historia a su gusto y para los agentes no había ningún problema. Pam era una mujer de la que se fiaban. Mark les aseguró que había estado en casa todo el día del 27 de diciembre, que su mujer salió, que luego volvió y que juntos vieron la tele, que es más o menos lo que ella había contado. Y aquí es cuando Pam plantó la semilla en contra de Russ. Ella les dijo a los agentes que Betsy tenía mucho miedo de él, que él bebía demasiado, que le había intentado digamos, echar algo un día en la bebida, que ella no se había fiado y que en algún momento él había hecho algún comentario como ganaría mucho dinero cuando Betsy se muera. Y aquí es donde está la clave de todo. Tras esa conversación, Betsy le dijo a su amiga Pam que no quería que su marido siguiera siendo su beneficiario en su seguro de vida, que quería asegurarse de que ese dinero le llegaba a sus hijas y no a él. Así que juntas se fueron a cambiar el beneficiario del seguro de vida. Se fueron a una biblioteca donde una persona allí presenció la firma como que se autorizaba y luego mandaron una copia a la compañía de seguros. Ese papel, el del cambio del seguro, apareció tirado junto a la cama de Betsy. No lo encontró la policía, sino la familia de los Faría cuando fueron a limpiar después de que ya se hubieran cogido todas las pruebas. También afirmó que Betsy le había escrito un correo electrónico en el que hablaba del supuesto abuso de Russ, dando a entender que sí, que es que su marido era bastante violento con ella, que una vez le había puesto una almohada en la cara, vamos, que ella había intentado hacerle algo. En este correo, Betsy le pedía ayuda a su amiga, pero este correo no existía. Después dijo que no era un correo, que era un documento de Word que le había enseñado el día que habían ido a firmar el cambio del seguro, que lo habían intentado imprimir pero que no habían podido. Y ya os adelanto yo que esto también es mentira porque Betsy no tenía instalado Word en su ordenador. Es decir, Pam aseguraba que su marido era violento y que tenía pruebas, pero no podía mostrarlas porque no las tenía físicamente. Ella fue muy cooperativa con la policía, dio su ADN, permitió que le revisaran todo y los agentes creyeron que era sincera. Ese mismo día, Russ Faría fue sometido a una prueba de polígrafo que los agentes entendieron que no había pasado y con esto ya le pusieron el cartel de culpable. Tras el funeral de Betsy a principios de enero de 2012, Russ fue arrestado el 4 de enero, acusado de acabar con la vida de su mujer en primer grado y acción criminal armada. La noticia pilló a todos por sorpresa, a sus amigos, a la familia. Nadie se podía creer que fuera Russ el que hubiera acabado con Betsy, porque según ellos tenían una relación bastante consolidada. Sí que es verdad que a veces discutían, ella lo pasaba muy mal con el tema de su enfermedad, pero él siempre la apoyaba, estaba ahí para ella, tenían muy buena relación, se hacían muchas carantoñas en público, todo eso. Los medios de comunicación para este momento ya empezaban a publicar historias sobre el matrimonio tormentoso, un marido que acaba con su mujer que está enferma para quedarse con la herencia, y su juicio arrancó en noviembre de 2013. Russ contrató a un abogado llamado Joel Schwartz, un defensor experimentado que rápidamente comenzó a revisar todas las pruebas y notó que no encajaba nada. El horario de Russ esa noche estaba perfectamente documentado. Había recibido y había hecho llamadas, había enviado mensajes, había hecho compras. Había imágenes de cámaras de seguridad que demostraban dónde estaban cuando había parado en la gasolinera 2 veces, en el restaurante de comida rápida. No había tenido tiempo material de estar en casa de sus amigos o de su amigo con todos sus colegas, ir a su casa, acabar con Betsy y volver otra vez, sin que nadie lo hubiera detectado. Todas las pruebas que tenían de Russ, tanto las llamadas como las imágenes, como los pings que hacía el teléfono por las zonas, todo encajaba. Es decir, él paraba en un sitio, el ping de la torre le localizaba ahí
y él seguía. Le localizaba otro ping, paraba en otro sitio y le localizaba la cámara. Entonces lo tenían perfectamente documentado. No había motivo de error. El análisis del cuerpo de Betsy indicaba que había muerto entre las 7:20 y las 8:05. A esa hora, Ras estaba en casa con sus amigos y era imposible que hubiera ido ahí. O sea, ya os digo que no cuadraba nada. Schwartz descubrió también que la sangre de las pantuflas halladas en el armario no tenía el patrón típico de salpicaduras de un ataque. Parecían más bien puestas a propósito, como si alguien las hubiera usado después del crimen para incriminarle. Y ya os digo también que las zapatillas que aparecieron dentro del armario, la familia de Ras dice que nunca guardaba las zapatillas dentro del armario, que las dejaba siempre al lado de una silla. Nada de eso pareció importarle a la fiscal del caso, Leah Askey. Ella estaba convencida de que Ras era culpable. Según su teoría, Ras había dejado su teléfono móvil en casa de su amigo. Alguien le había llevado a su casa antes de tiempo. Había acabado con la vida de su mujer y había vuelto a casa de su amigo. Había hecho paradas, varias, para así tener un registro de sus movimientos y tener una coartada, lo cual no tenía ninguna lógica porque ninguno de los amigos había sido acusado de ser cómplice de la muerte de Betsy. Entonces, si le ha llevado un amigo para acabar con la vida de su mujer y este hombre no está acusado, ¿por qué Ras sí? Y cuando el abogado Schwartz intentó centrar la atención en Pam Hub, la fiscalía se negó. Dijeron que no era relevante, que no era sospechosa y que era una buena samaritana. Durante el juicio, Pam subió al estrado y ofreció una de las declaraciones más confusas y contradictorias que un jurado pudiera escuchar. Cambiaba su historia con cada pregunta, pero lo hacía con una seguridad que la gente como que no entendía, no. O sea, era como que a la vez cambiaba la historia, pero lo decía tan segura que daba igual que la hubiera cambiado. Ellos la creían. Ella aseguró que Betsy le había dicho que tenía mucho miedo de su marido, que él se cabreaba por cualquier cosa y que no lo podía dejar porque estaba enferma y dependía de él. También le dijo que Betsy le había asegurado que si algo le pasara, que se asegurara de que sus hijas estaban bien y de que Ras no se quedara con el dinero. El fiscal permitió toda esa información sin pruebas reales, como si fueran hechos confirmados. El abogado de Ras intentó presentar pruebas sobre el cambio de beneficiario, porque para este momento ya os digo que habían encontrado el papel del seguro las hermanas cuando habían ido a limpiar y no tenía ningún sentido que el marido, si se fuera a morir la mujer, cambiara el beneficiario. No había ninguna lógica. Y esto, a la vez, con las inconsistencias de Pam, pero el juez dijo que no lo consideraba, que no era relevante para el caso y Pam quedaba totalmente excluida. Mientras tanto, la policía nunca investigó la casa de Pam, nunca registraron su coche, ni sus movimientos de aquella noche, ni su teléfono, nada. A pesar de que sí que había señales de su teléfono que la situaban cerca de casa de Betsy. O sea, digamos que era la última de haberla visto y todas las pruebas la localizaban allí. No como en el caso de Ras, pero era Ras el culpable. La operadora que atendió la llamada de Ras aquella noche no fue llamada a declarar. Ella estaba convencida de que esa llamada era real. La llamada al 911 dejó una gran huella en ella. No solo en el momento de la llamada miró a su supervisor para decirle que no iba a poder seguir con eso, sino que cuando al final colgaron tuvo que cogerse un descanso y llamar a su madre para soltar todas esas emociones que le había causado la llamada de Ras al 911. Ella para ese momento no sabía que conocía a la pareja de la iglesia a la que solían ir la operadora y Ras y su mujer. El juicio fue muy rápido. Los fiscales pintaron un retrato de Ras como un hombre frustrado, cansado de cuidar de una esposa enferma, con problemas económicos y con un carácter muy explosivo. Aseguraron que Ras quería el dinero del seguro de su mujer, y ya os digo que esto no tenía ningún sentido si su mujer estaba enferma terminal. En otra ocasión, digamos que para que les encajara todo en su narrativa, alegaron que podía ser que es que el cambio de titularidad de la póliza de vida de Ras pues le había puesto de mala leche y eso le había llevado a acabar con la vida de su mujer. No sé, vosotros me decís en comentarios lo que opináis de esto. Mostraron las fotos de la escena del crimen y las heridas. Repitieron que Betsy tenía miedo de su marido, totalmente apoyándose en el testimonio de Pam. El abogado defensor intentó presentar el argumento del tiempo, las coartadas, los vídeos, los recibos, los testigos, pero el jurado parecía ya influenciado por una narrativa muy emocional que había presentado la fiscalía. Una de las pruebas, no pruebas, más concluyentes, y esto que os voy a contar os va a sonar surrealista, pero luego tendrá sentido, y es que la fiscalía aseguró que en la escena del crimen había un rastro de sangre desde el cuerpo de Betsy hasta el fregadero, lo cual incriminaba a Ras. No sé de qué manera, pero decían que le incriminaba.
Habían sacado fotografías, pero que debido a un error técnico, esas fotos nunca habían visto la luz. No tenían las pruebas, pero sí la declaración del sheriff que aseguraba que él lo había visto, este reguero de sangre. Con todas estas contradicciones, falta de pruebas, otras que las habían presentado a su gusto y en no haber ningún sospechoso, salvo Ras, el 21 de noviembre de 2013, tras 4 días de juicio y 4 horas de deliberación, el jurado declaró a Ras Faria culpable de acabar con la vida en primer grado y acción criminal armada. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero esto no terminaba aquí. Más bien podríamos decir que la historia acababa de empezar. Después del juicio, Pam Hub cobró la póliza de vida, $150,000. Les prometió a las hijas de Betsy que guardaría el dinero para ellas, tal y como le había pedido su madre, hasta que cumplieran cierta edad. Poco después, esta mujer se mudó de casa, compró una nueva y comenzó a vivir, pues, como si no hubiera pasado nada. Ras desde prisión seguía manteniendo su inocencia, no dejó de luchar y por supuesto que su abogado Joel Schwartz tampoco. Schwartz apeló la sentencia alegando mala conducta de la fiscalía, errores en la investigación y exclusión de pruebas fundamentales. Durante esa apelación aparecieron nuevos elementos que dejaron en evidencia algunas irregularidades. Por ejemplo, los registros telefónicos de Pam mostraban que había estado mucho más tiempo del que ella había declarado en la casa de Betsy, o al menos en esa zona. Una testigo dijo haber visto un coche plateado estacionado frente a la casa de Betsy alrededor de las 7:30, que coincidía con el coche que tenía Pam. Además, se descubrió que la fiscal Leah Askey tenía una relación personal con uno de los detectives del caso, lo cual generó dudas sobre su objetividad. Algunos miembros del jurado tenían relación con la parte de la acusación y el fiscal había estudiado con el juez. Como veis, muchos conflictos de intereses. Y mientras tanto, Pam seguía actuando con total normalidad. Daba entrevistas, sonreía ante las cámaras y se mostraba como una mujer compasiva que solo había querido ayudar a su amiga enferma. Y para este momento os tengo que hablar de la víctima de Betsy. Betsy nació como Elizabeth Kay Meyer el 24 de marzo de 1969 en Richmond Heights, en Missouri. Usaba el apodo de Betsy como muchas Elizabeths y era conocida por ser una persona muy alegre, llena de vida, divertida, genuina, cariñosa. Las personas de su vida la describen como alguien que siempre estaba ahí para los demás. Se decía que irradiaba energía positiva y tenía un gran corazón. Betsy realmente dejaba una impresión bastante marcada en muchísima gente, amigos, incluso personas con las que solo se relacionaba casualmente. Tenía unos grandes y brillantes ojos azules, una sonrisa que podía iluminar una habitación. Creció con 3 hermanas y todas tenían muchos amigos, y su familia era muy conocida en la comunidad donde vivían. Cuando estaba en la escuela secundaria, Betsy hizo muchos amigos jugando a softball y era conocida por organizar pijamadas para ellos y siempre quería asegurarse de que todos lo pasaran bien. Era ese tipo de personas que te hacen sentir especial, como si tuvieras a alguien de tu lado. Y cuando Betsy se graduó de la escuela secundaria, mantuvo muchas de esas amistades. Una de sus amigas cercanas se llamaba Rita. Betsy era como una tía para los hijos de Rita. Y también tenía otra amiga de toda la vida del instituto que se llamaba Susan. Betsy fue quien presentó a Susan a su esposo y luego incluso fue la DJ en su boda. Ya os digo que era ese tipo de amiga que siempre estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ti y por eso tenía tantos amigos. Betsy además tenía un negocio de DJ a tiempo medio, digamos que media jornada. Tocaba principalmente para amigos, amigos de amigos, en bodas, en fiestas, en navidades, cumpleaños y ese tipo de eventos. Era conocida por ser capaz de sacar a cualquiera a la pista de baile y por animar cualquier fiesta. Tuvo 2 hijas, María y Lea, a quienes adoraba absolutamente. Siempre había querido ser madre y fue muy feliz cuando nacieron las niñas. Finalmente conoció al amor de su vida, a Ras El Faria, o a Ras como le llamaban todos. Ras nació el 12 de febrero de 1970 y era conocido como un hombre muy honesto, leal, que disfrutaba de los placeres simples de la vida. Le gustaba mucho estar al aire libre, pescar, montar en moto. Era un hombre grande, como un gran osito de peluche, y eso era lo que a Betsy le gustaba de él.
Una de las cosas que también le gustaban a Betsy de Ras era que cenaba con su madre al menos una vez por semana, y eso a ella le decía mucho de su carácter, ¿no? Un hombre familiar que prestaba atención a su madre y para ella eso era importante. Después de salir un tiempo, se casaron. Lo hicieron el 21 de enero del año 2000. Tras la boda, Betsy convenció a Ras de que quizás sería buena idea que volviera a estudiar, y así lo hizo. Después de obtener su título, Ras consiguió un buen empleo como técnico de informática y estaba muy contento, y Betsy más contenta por él. Betsy, por su parte, trabajaba en el sector seguros en una oficina local de State Farm. A principios del año 2010 estaban felices con sus nuevos trabajos y querían comprar una casa nueva, planear el resto de su vida juntos, y todo parecía ir muy bien hasta que en enero del año 2011 Betsy recibió un diagnóstico devastador. Tenía cáncer de mama. Por supuesto, tenía muchísimo miedo, no sabía si iba a ser el fin de su vida, si lo iba a poder superar, pero tenía muchos amigos y muchos familiares que la rodeaban, la apoyaban, y eso le hacía sentirse más fuerte y, bueno, pues decidió luchar contra el cáncer con todas sus fuerzas. Ese mes de marzo, ella y Ras finalmente se mudaron a su nueva casa. Estaban muy contentos, sentían que era un nuevo comienzo. La casa estaba en un pueblo pequeño llamado Troy, en Missouri. Betsy continuó con sus tratamientos de quimioterapia y lo estaba llevando bastante bien. Finalmente, el cáncer entró en remisión más tarde ese mismo año. Entonces Betsy decidió que sería una muy buena idea hacer un crucero de celebración de la vida con sus familiares y amigos más cercanos, y estaba muy emocionada. Uno de sus sueños era nadar con delfines y pensó que sería un excelente modo de comenzar el resto de su vida, así que planearon el viaje y un grupo de sus seres queridos les acompañó. Lo disfrutaron los dos, tanto Betsy como su marido, al máximo. Y por fin la mujer cumplió su sueño de nadar con los delfines. Todos los que viajaron con ellos dijeron que el viaje había sido maravilloso. Pero justo un mes antes de ese crucero, Betsy había recibido una devastadora noticia. El cáncer había regresado. Esta vez se había extendido al hígado y era terminal. En ese momento Betsy se sintió completamente devastada, y su marido también, ya que esta vez pues, el cáncer era mucho más grave, no tenía solución y parece que a Betsy no le quedaba mucho tiempo. Aún así, a pesar de todo, Betsy ya tenía el crucero organizado y decidió que iba a ir igualmente. Quería cumplir su sueño antes de morir, quería nadar con los delfines y estar rodeada de quienes la amaban y aprovechar cada segundo. Y lo hizo. Tuvo un viaje maravilloso. Al volver del crucero, se acercaban las fiestas navideñas y ella y Ras decidieron vivirlas al máximo, dejando a un lado, al menos por el momento, el peso del diagnóstico. Durante todo ese tiempo, Betsy siguió con sus tratamientos y trató de mantenerse lo más positiva posible, lo cual demuestra qué tipo de persona era. La quimioterapia es horrible, y no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Te debilita, te agota y te enferma. Pero Betsy intentaba vivir cada día al máximo, disfrutando de sus fiestas, de su familia, de Ras. Pasaron juntos una bonita Navidad intentando olvidar el cáncer y simplemente estar juntos. ¿Y quién era Pam Hub? Pam había crecido en un hogar católico estricto con 3 hermanos. En el instituto era popular, era una tía muy extrovertida y dispuesta siempre a divertirse. Pero 3 meses después de su baile de graduación, se quedó embarazada. No estaba enamorada de su novio, pero ambos sintieron que no tenían otra opción más que casarse. A los 20 años ya tenía una hija. Mientras sus amigas iban a la universidad, Pam se quedaba en casa criando de su bebé y viendo cómo los demás cumplían sus sueños. Y bueno, pues al final su matrimonio duró lo que duró, que fueron 6 años, y a sus 20 y tantos se volvió a casar con un hombre llamado Mark Hub, un hombre muy tranquilo, muy paciente, que había jugado al béisbol en ligas menores con los Texas Rangers. Y vivían muy bien. Bueno, muy bien, vivían bien. Mark ganaba suficiente dinero para mantener a la familia y en 1989 tuvieron un hijo juntos. En esta ocasión fue un niño. Con el tiempo se mudaron de Florida a Missouri y se establecieron en una ciudad llamada O'Fallon. Allí Pam empezó a trabajar en el sector seguros en una oficina de State Farm y allí fue donde conoció a Betsy. Pam solía insinuar que tenía vínculos con la CIA o el FBI. Decía que tenía un nivel alto de autorización de seguridad y que no podía hablar de ciertos temas. Era como muy misteriosa en ese aspecto. Al principio los compañeros pensaron que era verdad, pero con el tiempo empezaron a ver que ella tenía pues como comportamientos muy extraños. Varios coches del aparcamiento de la oficina aparecieron un día rayados con llaves y también en el vecindario donde vivía Pam. Además, algunos vecinos habían recibido cartas anónimas escritas con tono muy amenazante. Nunca se supo quién las había enviado. Nadie lo denunció porque pensaron que era una broma. Pam
Si era muy extrovertida y era muy divertida cuando era más joven, cuando se hizo mayor no era tan sociable, solía mantenerse al margen, aunque a veces se metía en los dramas ajenos y opinaba en las discusiones de vecinos. Digamos que no se mezclaba, pero se metía en todo. Un día tuvo un accidente laboral en la oficina de State Farm y se lesionó. Tras ese accidente, dejó de trabajar y comenzó a recibir pagos por discapacidad de la compañía. Cuando Betsy fue diagnosticada con cáncer, Pam ya no trabajaba allí, pero al enterarse de la enfermedad de su ex compañera volvió a contactarla. Le dijo que quería ayudarla, acompañarla en sus tratamientos y estar con ella, y así lo hizo. Se convirtió en parte fundamental del círculo de apoyo de Betsy. Esto es lo que he leído en la mayoría de medios. Por otro lado, he escuchado una entrevista de la familia de Ras y Ras no la conocía. Digamos que había oído hablar de ella, pero no sé si tan amiga eres que tu marido no te conozca, no sé. El caso es que Pam acompañaba a Betsy a sus sesiones de quimio, hablaba con ella, la distraía, siempre se empeñaba en estar con ella, parecía una amiga devota, entregada y que siempre estaba presente. No fue al crucero de celebración de vida, no se sabe si por dinero, porque dicen que era algo tacaña, o porque no estaba tan ligada al grupo de amigos o de familiares de Betsy. Digamos que era una amiga más lejana. Pero desde que Betsy volvió del crucero empezaron a pasar casi todos los días juntas. Fue entonces cuando Betsy le confesó a Pam que estaba preocupada por su póliza de seguros de vida de $150,000. No estaba segura de que su marido supiera manejar bien ese dinero o de que lo pudieran aprovechar sus hijas. Y ahí es cuando Pam Hub entró completamente en juego. El 22 de diciembre, solo 5 días antes de la muerte de Betsy, Pam y Betsy fueron juntas a la biblioteca. Pidieron a una empleada que fuera testigo de la firma. Pues lo que firmaron era un cambio de beneficiario. Betsy quitaba a Ras de la póliza y ponía en su lugar a Pam como única beneficiaria. Digamos que a cambio de que ella gestionara el dinero para sus hijas cuando fueran mayores. Y después se fueron directamente a una oficina de correos para enviarlo. 4 días después, Betsy estaría muerta y la póliza llegó a State Farm la mañana siguiente a la que Betsy había muerto. Digamos que Betsy murió el 27 de diciembre. Murió. Le quitaron la vida y el 28 de diciembre el seguro, la nueva póliza, llegó a la compañía de seguros. A pesar de que Betsy ya no estaba viva, el agente de seguros decidió aceptar ese cambio. Y ya os digo que lo había recibido después de la notificación de fallecimiento de Betsy. Un mes antes de que Ras Faria fuera condenado, la madre de Pam, Shirley Newman, de 77 años, fue encontrada muerta tras caer desde el balcón del tercer piso de la residencia para mayores donde vivía. El cuerpo de Shirley fue hallado en el suelo, con graves heridas y múltiples fracturas. El balcón tenía una barandilla de más de 1 metro de altura y no había señales de lucha ni de tropiezos accidentales. El día anterior de que la mujer muriera, Pam había ido a pasar la tarde con su madre. Le había dejado pastillas nuevas, un frasco de somníferos y le dijo al personal que no molestaran a su madre hasta el día siguiente. Y fue el personal que, al ver que no respondía, entró en su habitación y encontró la puerta del balcón abierta y el cuerpo de la mujer en el suelo. El informe toxicológico reveló que Shirley tenía 8 veces la dosis normal del medicamento Zolpidem, que es un potente sedante. Aún así, el caso fue catalogado como un accidente y Pam heredó la mayor parte del legado de su madre. Cuando los periodistas le preguntaron, Pam respondió muy tranquila: mi madre era frágil, no veía bien, seguro que se inclinó demasiado por la barandilla, fue un accidente tonto. Pero había algo escalofriante y era la manera en la que hablaba de la muerte de su madre, como indiferente, no parecía mostrar ningún tipo de emoción. En el año 2014, las hijas de Betsy demandaron a Pam Hub al no haberles hecho entrega del dinero del seguro de vida de su madre. Tan solo les entregó $500 a cada una y se quedó con el resto. El juicio salió en 2016, pero ya os adelanto que lo perdieron. Mientras tanto, el abogado de Ras tenía claro que Pam era la verdadera culpable de la muerte de Betsy. Pidió revisar los archivos del caso, solicitó acceso a los registros telefónicos. Además, alguien anónimo le envió 132 fotografías, las famosas fotos que no se habían podido obtener, que habían asegurado en el juicio y donde la fiscalía aseguraba que había un reguero de sangre incriminando a Ras. Pues no había ningún reguero de sangre, todo estaba limpio. Cuando esa información salió a la luz, la defensa pidió un nuevo juicio. La fiscalía se opuso, pero el tribunal se lo concedió. En 2015, Ras Faria tuvo un segundo juicio y esta vez fue un juez, no un jurado, quien escuchó el caso. Y esta vez, me vuelvo a repetir, la defensa pudo presentar todas las pruebas que la fiscalía había bloqueado en el primero. El juez escuchó la cronología completa, las contradicciones de Pam, los registros telefónicos, los vídeos, las coartadas. Incluso se habló de la póliza del seguro, del dinero que Pam cobró y nunca entregó a las hijas de Betsy. Cuando el juez dio su veredicto fue muy contundente.
Ras Faria era inocente, había sido condenado injustamente. Tras pasar más de 3 años en prisión, Ras fue finalmente liberado. Salió de la cárcel en noviembre de 2015, abrazado por su familia y amigos, decidido a limpiar su nombre y a demandar a todos los responsables de aquella pesadilla. Pero el horror aún no había terminado. Pam seguía en libertad, viviendo tranquilamente en su casa de O'Fallon, gastando el dinero del seguro de Betsy. Sabía que la atención mediática volvía a girar hacia ella, que los abogados estaban moviendo hilos y que la policía comenzaba a cuestionar sus versiones. El 16 de agosto de 2016, Pam Hub llamó al 911 desde su casa. 911, where's your emergency? Hey, hello, there's someone breaking in my house. Help. Dijo que un hombre había intentado atacarla, que había disparado en defensa propia. Cuando los agentes llegaron, encontraron a un hombre muerto en su salón, con una pistola falsa de juguete, un sobre con dinero y una nota muy extraña. El fallecido se llamaba Louis Gampenberger. Tenía 33 años y padecía una discapacidad cerebral a causa de un accidente de tráfico. Vivía con su madre y necesitaba ayuda para las tareas básicas. Parecía imposible que este hombre hubiera planeado un secuestro o un ataque. La escena era bastante grotesca. La nota que llevaba Luis decía algo como «Toma el dinero de Ras y luego acaba con la vida de Pam Hub». Según la versión de Pam, Luis la había abordado frente a su casa, la había obligado a ir hasta dentro apuntándola con un arma exigiendo el dinero del caso Faria. Pero todo olía bastante mal. Los investigadores empezaron a tirar del hilo y descubrieron que días antes del supuesto ataque, Pam había estado conduciendo por barrios humildes, ofreciendo dinero a personas desconocidas para que le ayudaran en algo que nunca explicaba con claridad. Una mujer, una testigo, denunció que Pam se le acercó y le dijo que trabajaba en un programa de televisión y que necesitaba grabar una recreación por unos $1,000 en efectivo. Esta mujer dijo que sí, pero luego se echó atrás porque algo no le olía bien. Y esa descripción coincidía exactamente con el coche y el aspecto de Pam. Luis, la víctima, vivía en el mismo complejo de apartamentos que la misma testigo había declarado que le había ofrecido a ella también ese trabajo entre comillas. La policía conectó los puntos y entendió lo que había pasado. Pam Hub había engañado a Louis Gampenberger para que subiera a su coche, lo llevó a su casa, montó una escena falsa para hacer creer que Ras Faria o alguien vinculado a él quería atacarla y acabó con él para reforzar su coartada. Evidentemente, el dinero que encontraron a este hombre en el bolsillo era lo que ella le había pagado por hacerle ese favor de trabajo para un programa de televisión y que intentó hacer ver como que alguien le había pagado a él para acabar con la vida de Pam. Cuando los detectives comenzaron a confrontarla con todas esas pruebas, Pam se mostró fría, serena, calculadora y negó absolutamente todo. Dijo que aquel chico había intentado acabar con su vida, que ella solo se había defendido. Pero cuando los investigadores le contaron que había testigos y cámaras de seguridad que contradecían su historia, su máscara empezó a caerse. Durante uno de los interrogatorios, y esto está grabado y hay imágenes en YouTube, Pam pidió ir al baño. Antes de pedir ir al baño, había cogido boli, se lo había guardado y como que se tocaba todo el rato el cuello. Era raro, estaba allí sola y se tocaba el cuello. Pidió ir al baño, la acompañaron y la dejaron dentro del baño sola unos minutos. Bueno, pues en ese tiempo cogió el boli y se lo empezó a clavar en el cuello, en las muñecas. Bueno, pues imaginaos la escena dantesca llena de sangre por todo el baño, los agentes tuvieron que entrar, la encontraron todavía consciente y la llevaron al hospital. Sobrevivió y su foto de detención es con todo el cuello vendado. Tras este intento autolítico fue arrestada formalmente y pues acusada de acabar con la vida en primer grado y acción criminal armada de Louis Gampenberger. Y la fianza se fijó en $2 millones. Los fiscales ya no tenían dudas. Pam había acabado con Luis para desviar la atención de sí misma, intentando volver a incriminar a Ras Faria, que acababa de salir de la cárcel condenado por algo que no había hecho. El 19 de junio de 2019, Pam aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de muerte. Se declaró culpable de acabar con la vida de Louis Gampenberger y fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez le preguntó si tenía algo que añadir. Ella se limitó a responder con un no, muy bajito, no lloró, no mostró remordimientos ni ninguna emoción. Ras Faria, que había sido invitado a la audiencia, estuvo presente. Dijo después que no sintió alegría, sino alivio. Por fin alguien reconocía públicamente que aquella mujer era lo que era.
Pero todavía faltaba una pieza y era justicia para Betsy. En 2021, tras una larga revisión del caso por parte de la nueva Fiscalía del Condado de Lincoln, se anunció oficialmente que Pam Hupp sería acusada de acabar con la vida de Betsy Faría. La investigación concluyó que Pam había planeado el crimen meticulosamente. Sabía que Russ no estaría en casa esa noche y sabía que Betsy estaba débil por la quimioterapia. Le clavó un cuchillo, ya os digo, más de 50 veces. Limpió parte de la escena y dejó el cuchillo en su cuello para hacer parecer que el ataque había sido personal y descontrolado. Luego usó las pantuflas de Russ para colocar sangre y así incriminarle. El fiscal dijo públicamente: Pamela Hupp mató por codicia, quiso quedarse con el dinero del seguro y además se aseguró de que otro hombre pagara por su crimen. Russ Faría fue exonerado oficialmente de toda culpa y recibió una compensación económica del Estado, aunque ningún dinero podía devolverle los años perdidos ni la reputación destruida. Pam, por su parte, sigue cumpliendo su condena en el centro correccional de Chillicothe, en Missouri, y rara vez habla con otros internos. Según algunos informes, se pasa el tiempo en silencio, leyendo o mirando al vacío. Los investigadores siguen revisando la muerte de su madre, Shirley Newman, aunque oficialmente aún figura como accidente. La policía sospecha que también esta mujer acabó con su vida. Pam Hupp, la mujer que se presentaba como amiga, cuidadora y buena samaritana, se reveló al final como una manipuladora fría y peligrosa, capaz de matar sin remordimiento y de mentir durante años para salirse con la suya. Después del arresto y la condena de Pam Hupp, el caso de Betsy Faría comenzó a recibir muchísima atención mediática. No solo porque era una historia increíble, llena de giros y errores judiciales, sino porque mostraba hasta qué punto una persona puede manipular a todos a su alrededor, incluso al sistema. Sistema corrupto, que voy a decir yo, por otro lado, para encubrir sus crímenes. En 2022, NBC lanzó una miniserie llamada The Thing About Pam, Lo que pasa con Pam, protagonizada por Renée Zellweger, que da vida a Pam Hupp. La serie se basaba en el podcast homónimo de Dateline NBC, que había analizado el caso con enorme detalle. El programa tuvo una audiencia masiva y ayudó a que miles de personas conocieran la historia de Betsy y la injusticia que sufrió Russ. Russ y su abogado Joel Schwartz han aparecido en bastantes documentales y hasta el día de hoy siguen abogando por la revisión de los casos en los que la fiscalía o la policía actuaron con negligencia o mala fe. Más bien con mala fe, diría yo aquí. Russ, aunque finalmente libre, ha dicho en entrevistas que aún vive con la marca de haber sido injustamente acusado y que el trauma de ver la escena aquella noche pues le persigue por siempre. Sin embargo, dijo que se niega a vivir con odio y que su prioridad es mantener viva la memoria de Betsy. Pam Hupp, ya os digo que permanece en prisión y su juicio por el crimen de Betsy Faría aún no ha concluido formalmente y se prevé que se celebre en el año 2026. Los fiscales han declarado que buscarán cadena perpetua sin libertad condicional, igual que en el caso de Gumpenberger. Hasta ahora, Pam ha mantenido su inocencia, pero las pruebas en su contra son abrumadoras. En cuanto a la madre de Pam, Shirley Newman, el caso ya os digo que sigue oficialmente como cerrado accidentalmente, aunque la policía ha dicho que lo considera abierto a revisión después de los nuevos hallazgos en este caso. Russ Faría se casó con Carol McCaffrey, la mujer a la que Pam intentó embaucar antes de acabar finalmente con la vida de Louis Gumpenberger. Se conocieron tras el juicio, se enamoraron y se casaron. Denunció por su condena injusta, ya os he dicho que cobró una indemnización y fue de $4 millones por ello. Un pastón, pero que no te quita los más de 3 años que has pasado en la cárcel acusado de acabar con la vida de tu mujer cuando no ha sido el caso. Las hijas de Betsy no han vuelto a mantener relación con su padrastro, Russ Faría. Los familiares de Russ aseguran que en cuanto le condenaron, se fueron al banco y sacaron $10,000 de la cuenta de este sin tener autorización. El sheriff, Michael Merkel, quien ocultó las fotografías de la escena del crimen y pues lo presentó todo como le dio la gana, fue acusado de 2 cargos de perjurio y condenado a cadena perpetua en 2025. La fiscal fue muy criticada y ahora trabaja como abogada en un bufete de abogados, ya no como fiscal.
Y este ha sido el caso de Betsy Faría, y como una amiga a la que pongo entre muchas comillas, acabó con su vida solo por dinero. Hizo que encarcelaran a un inocente, acabó supuestamente con la vida de su madre por el mismo motivo y terminó con la vida de un joven solo para salvar su culo y volver a acusar a Russ. Asqueroso, que os voy a contar. Y más porque al final la relación entre las hijas de Betsy y Russ se rompió y... muy triste todo. Las fuentes consultadas para este episodio han sido Fox 2 News, Injustice Anywhere, NBC, Exoneration Registry, ABC News, Newsweek, Amonama News, History vs. Hollywood, New York Post, All That's Interesting y St. Louis Magazine. Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Nos vemos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.